La electricidad. La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el flujo de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. Un circuito eléctrico es un camino por el que puede circular la corriente eléctrica. De forma completamente básica, se compone de un generador de corriente, un conductor, interruptores, receptores eléctricos y aparatos eléctricos de medida, por ejemplo, el amperímetro y el voltímetro. Los símbolos más utilizados en circuitos eléctricos son el cable o conductor, que es una línea continua, la pila o batería con sus polos positivo y negativo, resistencia fija, que la tiene en forma de zigzag, el amperímetro, dentro del círculo la letra A, la bombilla y otros más. Ley de Ohm. La electricidad se rige por leyes y los científicos han descubierto cuáles son esas leyes que rigen el comportamiento de los electrones a través de los conductores. La ley de Ohm, postulada por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm en 1827, es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor, lo cual significa que a mayor resistencia, menor será la intensidad de la corriente, y a mayor voltaje será mayor la intensidad de la corriente. Problema de ejemplo 1. ¿Cuál es la corriente que fluye a través de un conductor que tiene una resistencia de 84 ohmios conectado a una batería de 12 voltios? Para resolverlo utilizamos la fórmula de I es igual a V sobre R. Sustituyendo, tenemos que I es igual a 12 voltios dividido por 84 ohmios. Y el resultado es igual a 0.14 amperios. Problema de ejemplo 2. Un fusible de 2.0 amperios es integrado a un circuito con un acumulador o batería que tiene 12 voltios. ¿Cuál es la resistencia del fusible? Utilizamos la fórmula. Según el triángulo mágico, arriba queda voltaje, en la parte izquierda I y en la parte derecha R. R es igual a dividir V sobre I. Hacemos el cálculo. R es igual a dividir 12 voltios por 2.0 amperios. Resultado igual a 6.0 ohmios. Esa es la resistencia del fusible. Recordemos que el fusible tiene una pequeña resistencia hecha de tungsteno o wolframio, la cual se calienta y se transforma en luz y en calor. Problema de ejemplo 3. Una línea de transmisión eléctrica tiene una resistencia total de 4000 ohmios. ¿Cuál es la pérdida de potencia a través del cable si se reduce la corriente a 6.0 miliamperios? Para resolverlo, tenemos la fórmula que es voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Primero convertiremos los 6 miliamperios a amperios. Para ello lo dividimos por 1000, es igual a 0.006 amperios. Luego calculamos el voltaje. Voltaje es igual a I por R, que es igual a 0.06 amperios por 4000 ohmios. Resultado, voltaje es igual a 24 voltios. Resistores en serie o resistencias en serie son las que están en la misma trayectoria o unidas en forma sucesiva. En un circuito, dos resistores o resistencias están conectadas en serie. Una resistencia es de 2.0 ohmios, mientras que la otra es 4.0 ohmios. Si la fuente de fuerza electromotriz FEM mantiene una diferencia de potencial constante de 12 voltios, ¿cuál es la corriente en el circuito externo? ¿Cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? Colocamos ahí, seguimos los pasos. En la fórmula serían la siguiente. La resistencia equivalente R es igual a sumar las dos resistencias, R1 más R2. Y ya sabemos que es igual a V dividido por R, y V es igual a I multiplicado por R. Hacemos el cálculo. Resistencia equivalente es igual a 2.0 ohmios más 4.0 ohmios, que es igual a 6.0 ohmios. Y es igual a dividir 12 por la resistencia equivalente. 12 dividido por 6 es igual a 2.0 amperios. Y la caída
de potencial en cada uno de los resistores es igual a B1 es igual a 2 por 2, 4 voltios, B2 es igual a 2 por 4, 8 voltios. Note que la suma de B1 y B2 es igual al voltaje aplicado, o sea, 4 más 8 es igual a 12 voltios. Resistores en paralelo. Problema de ejemplo 5. En la casa de María todos los días conectan en paralelo a cafetera de 60 ohmios y el tostador de pan de 90 ohmios. Considerando que el voltaje de la casa es de 110 voltios, representa el circuito, cuál es la resistencia equivalente y determine la intensidad de la corriente del circuito y la intensidad de la corriente en cada resistencia. En este caso, para hallar la resistencia, hacemos lo siguiente. 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces hacemos la suma. Un sesentavo más un noventavo es igual a 1 sobre 30. E invertimos entonces para hallar R. R quiere decir que es igual a 30 ohmios. Hallamos la intensidad de corriente total, B dividido por R, 110 voltios, que es el voltaje de la casa, dividido por 30 ohmios es igual a 3.05 amperios. Y, o sea, la intensidad de corriente sobre la resistencia 1 es 110, dividido por 60 es igual a 1.83 amperios. Y 2, que es la intensidad de corriente por la resistencia número 2, es igual a 110 sobre 90, es igual a 1.22 amperios. Observe que la suma de I1 e I2, 1.83 amperios más 1.22 amperios es igual a 3.05 amperios, que es la intensidad de corriente total. Potencia. La potencia eléctrica mide la cantidad de energía eléctrica que un receptor consume en un tiempo dado. La expresión que se utiliza para el cálculo de la potencia es P igual a voltaje por intensidad de corriente. Vamos a ver el ejemplo 6. Determine la potencia de un calefactor eléctrico cuyo voltaje es 120 voltios y la intensidad de la corriente es 3.0 amperios. Aplicamos la fórmula. P es igual a V por I. P es igual a 120 voltios por 3 amperios es igual a 360 watts o vatios. Esa es la potencia.